Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a otro análisis de J de Fútbol. Hoy vamos a analizar lo que fue el partido de la semifinal de la Champions entre el Chelsea y el Real Madrid, dejando al Chelsea como finalista después de 11 años. El Real Madrid paró un 5-3-2 o un 3-1-4-2, como les gusta llamarlo. Después más adelante vamos a investigar algunos movimientos medios particulares e innovadores, se les podría llamar, del equipo de Zizou. Mientras que el Chelsea paró un 3-4-3, se podría decir, o 5-2-3. Comenzamos por cómo fue el ataque del Chelsea y qué buscó el equipo de Tuchel. Como ya sabemos, hay espacios que son difíciles de defender y estos espacios son atacados por Mount y Kai Havertz. Además de eso, en ocasiones se le suma Kanté para generar un pase entre líneas extra que le dio bastante resultado al Chelsea. Y ya vamos a ver por qué. Acá tenemos una imagen panorámica que nos muestra la disposición ofensiva del Chelsea con Mount y Havertz entre líneas, ambos carrileros bien altos y profundos y dando amplitud también, y el doble 5 entre Kanté y Jorginho dando equilibrio y estando bien parados ante cualquier pérdida. Lo que había comentado antes, que Kanté se ubicaba también a veces entre líneas, lo comenté porque me pareció importante, ya que en el primer gol cumple un rol clave ubicándose en ese espacio. Y vean cómo se observa un error interesante en la línea de presión del Madrid, ya que no hay coberturas de los medios. Kroos sale a presionar a Christensen, pero Modric no se mete, no hay escalonamiento. Entonces el pase de Eriksen se filtra a Kanté. Sumándole a esto, Nacho sale tarde. Vean cómo se filtran los espacios que había comentado que ataca el Chelsea. Luego que controla Kanté con un buen control orientado, ya lo deja a Nacho fuera de jugada y sumándole a eso hizo una gran pared con Timo Werner, que deja fuera de jugada además a Ramos y a Casemiro, porque Ramos también saltó y se cayó, no se sabe por qué. Pero cuestión es que el Chelsea en esta jugada, con una pared y por culpa de los saltos lentos, deja 3 jugadores defensivos sin poder participar de la jugada. Otra cosa muy importante en esta jugada es cómo Kanté conduce para fijar al último hombre, que es Militao, y de esa manera poder habilitar a Havertz para que defina. Situación muy similar a la anterior, Kanté recibe en el espacio entre líneas, pero esta vez con un volante por delante que es Casemiro, pero el que está entre líneas en el espacio indefendible, digamos, es Mount. Kanté abre con Mount, observen cómo otra vez vuelve a saltar lento Ramos, que salta a destiempo, dejando un espacio interlineal que no va a poder recuperar entre los dos zagueros, Nacho y Militao. Otra cosa a destacar es que Chilwell empieza a correr desde atrás, que Vinicius le gana la posición y es el jugador que termina centrando. Destaco esto porque Vinicius supuestamente jugó de carrilero y un carrilero debe cerrar. Acá está la imagen, como Chilwell arranca de atrás y Vinicius está mirando el balón. Esta jugada terminó en gol, pero fue offside de Timo Werner, que define. Acá otra cosa que quiero mostrar es la disposición táctica del Chelsea en ataque, como los extremos, los carrileros bien abiertos fijan a los carrileros rivales. En este caso Chilwell a Vinicius, y observen cómo Rudiger, que es el central, que tiene la pelota en carril interior, acuérdense de esto, carril interior, avanza sin oposición hasta casi el área del Madrid. ¿Y eso por qué es? Porque el extremo está fijando constantemente al lateral y lo único que tiene para hacer el Madrid es esperar a que sus medios replieguen. Un detalle interesante en esta jugada es observar a Jorginho cómo habla con Thiago Silva para que tome marca ante una pérdida. Eso habla muy bien de Jorginho, ya que un volante central tiene que estar siempre preparado ante una pérdida rápida para poder cortar y recuperar el balón. Ahora pasemos al Madrid. Me llamó la atención que de muchas ocasiones el Madrid se paraba como con una línea de 4, pero faltando un central. Y eso me llamó la atención porque me parecía muy raro, nunca lo había visto, y mientras lo analizaba en Twitch, que les dejo el link abajo para que me sigan,
porque analizo partidos en vivo, el que le interese. Se generan buenos debates entre la gente en el chat y resulta bastante divertido e interesante. En el análisis en vivo en Twitch, yo comenté esto como un error del Madrid, pero ahora analizándolo detenidamente y repitiendo muchas veces las jugadas, creo que fue algo hecho a propósito, porque si no, no se explica que caigan en un error tan simple como este. Además, hay pruebas que avalan que es algo trabajado, y vamos a ir a ello. A diferencia del Chelsea, el Real Madrid utilizaba a Ramos como eje, a Militao y a Nacho como laterales, en carril externo, mientras que el Chelsea, como nombré recién, los defensores centrales se ubicaban en carril interior, mientras que el carril externo estaba ocupado por ambos carrileros. Acá veo un ejemplo, observen cómo en el Chelsea, el carril interior, que es el carril que está marcado en blanco, es donde se sitúan ambos centrales laterales, digamos. Pero generalmente no caían demasiado banda cuando el Chelsea tenía el balón. A diferencia de esto, el Real Madrid sí. Había una distancia muy grande entre los tres defensores centrales, entre los tres integrantes de la línea de tres. Y esto tenía un sentido. El objetivo del Real Madrid con balón era darle el balón a Kroos libre. Entonces el espacio que quedaría entre Ramos y Nacho es un espacio que puede o no ser ocupado por Casemiro. ¿Y esto por qué? En el caso que Casemiro descienda, la presión de Kai Havertz va a ser hacia él, por lo que se generan pases hacia afuera a lugares libres, tanto para Nacho como para Kroos. Y ahora, ¿qué pasa cuando Casemiro no está en ese sector? Kai Havertz no sabe a quién presionar, por lo que tiende a abrirse a defender a Nacho, que es el jugador que debería ser el central, y genera pases en carriles, en pasillos internos, para que Casemiro reciba en carril central y pueda girar para jugar hacia afuera. Acá vemos el espacio que queda sin ocupar, digamos, que es algo hecho a propósito. Y también vemos cómo Sergio Ramos, Toni Kroos y Nacho le están indicando a Casemiro que descienda a jugar a ese sector. ¿Por qué lo hace? Para intentar arrastrar una presión. Como ven, los jugadores que están vigilando, Timo Werner a Casemiro y Kai Havertz a Nacho. Pero el jugador que está liberado es Toni, que es el jugador clave que le da la salida más limpia al Real Madrid. Algo clave en este movimiento es tener siempre un jugador bien abierto para fijar el lateral y que el lateral rival no pueda saltar a atacar a Toni Kroos. En esta otra situación se observa cómo Ramos juega con Courtois y Casemiro, que llega a ese espacio. Observen cómo Modric le habla a Casemiro como para que vaya a atacar ese espacio. Es posible que llegue Casemiro a ese espacio porque Kai Havertz estaba pendiente de Nacho, que Nacho está extremadamente abierto, entonces se genera un carril interior de pase. Luego, cuando Casemiro tiene el balón, Kai Havertz se cierra lógicamente para tratar de tapar líneas interiores y de vuelta el espacio se abre hacia afuera. Acá también tenemos otra imagen de Toni cayendo a la banda por delante de Nacho. Los espero en el canal de Twitch, que vamos a estar analizando la final de la Champions y la final de la Liga Española, que está bastante apasionante. Así que nada, muchas gracias por ver, saludos.